¿Qué hacer cuando te encuentras o te descubres erotizado con un pequeño, con alguien de 12 años o menos? ¿Qué puedes hacer? Bueno, les voy a dar algunos tips bien interesantes y sobre todo información científica para que enfoquen la tarea y el accionar en pro de la protección de los más pequeños de la casa. Primero quiero decirles que fisiológicamente todos los cuerpos son respondientes. Todos los cuerpos humanos y no humanos somos animales y los animales somos respondientes. Entonces, es muy natural que de pronto ocurriera una erotización producto de un roce, producto de una imagen que se nos vino a la mente, producto de una historia que escuché y recordé y evoqué y la asocié con este pequeño o esta pequeña, ¿bien? Producto de que estoy haciéndole el aseo personal, estoy dando de mamar, estoy cuidándolo, estoy aburrido, aburrida, lo que sea. Hay muchas razones y son diversas. Inclusive ya hablando, escuchando un podcast, perdón, un webinar del doctor Bianco, él decía que un tumor en el sistema, en el cerebro frontal, ¿verdad? Puede alterar el repertorio del comportamiento y desinhibir al individuo y por tanto generar una atención a otros estímulos sexuales que antes no le importaba. Entonces, esto es bien interesante. Las razones son diversas y son muchas. Bien, ahora, ¿qué sucede? Que tenemos que tener claros dos aspectos fundamentales. Una, se trata de una persona pequeña, un niño, o un preadolescente o un adolescente que no tiene la madurez psicológica, ¿verdad? Ni biológica, si estamos hablando de niños, para entender el proceso de la función sexual y decidir por cuenta propia si va a activarse o no activarse y asumir las consecuencias posteriores a esa actividad sexual. No tiene la madurez, la conciencia ni el pensamiento profundo. Tiene pensamientos muy concretos, muy simples y en todo caso va muy a la experiencia tal y como es sin saber, ¿verdad? ¿Qué va a suceder más allá con esa experiencia? Bien, ¿cuáles van a ser las consecuencias para su vida? Cuando empezamos a pensar en consecuencias, cuando vamos creciendo y vamos madurando. Por lo tanto, la vulnerabilidad de ellos es absoluta y el pensamiento que maneja normalmente es un pensamiento totalmente indiscriminado. Ellos no ven los procesos y diferencian, pues. Eso es importante saberlo. Entonces ellos están en un periodo indiferenciado. Esto nos tiene que quedar claro a todos los adultos y por lo tanto requieren protección, no represión. Protección, información, explicarles lo que sucede en su cuerpo biológico, que su cuerpo biológico es naturalmente respondiente a las caricias, es naturalmente respondiente al placer, que estas cosas le van a gustar porque tenemos muchas, digamos, sensibilidad, pueden decir con palabras muy sencillas, no se vayan a los términos técnicos, ¿verdad? Pero es que somos receptivos, tenemos un cuerpo receptivo y es importante explicárselos. Posterior a esto, el otro punto bien importante es ya con el adulto, que esto sí es con el que quiero dejar este mensaje bien claro. Si nosotros tenemos una respuesta fisiológica de erotización frente a un ser humano pequeño, vulnerable, indefenso, tenemos que entender que tenemos que poner un stop, un parado, un filtro y necesitamos discriminar y si no sabemos discriminar necesitamos aprender a discriminar. ¿Sí? ¿Y qué significa discriminar? Saber dónde sí y dónde no, saber con quién sí y con quién no. Esto es discriminar, saber qué puede hacer daño y qué no puede hacer daño. Necesitamos desarrollar conductas ecológicas frente al sexo. No podemos ser tan animales, ¿verdad? Y lo vi en Animal Planet. Esto me encantó porque, bueno, la psicología estudia el comportamiento animal y humano porque somos animales igual, con grados de diferencia en los estados de conciencia y varios elementos
del proceso supuestamente que somos superiores. Bueno, pero vi un comportamiento tan animal que dije, náguara, así pasa con muchos depredadores sexuales. Y era un elefante de mar que se había quedado como, digamos, rezagado entre los demás elefantes de mar machos que habían salido a la orilla a copular, ¿sí? A tener su acto sexual con las demás elefantes que estaban allí, que estaban ya todas listas para la cúpula. Pero resulta que este había quedado rezagado porque los machos alfa, los machos más fuertes, los más poderosos, pues se habían quedado con todas las hembras. Entonces este elefante, en su comportamiento más instintivo, diría yo, y de necesidad de copular igualito, buscó un elefante de mar preadolescente o adolescente. Era evidentemente mucho más pequeña que él. Digamos que en tamaño era la mitad de él. Él era muy grande, pero era así como un elefante que pudiéramos decir bobo, ¿sí? En su comportamiento retraído, en su personalidad retraída, pues. Y este lo que hizo fue nada, vio a la adolescente y se fue a atacarla. Y esto fue una lucha campal de esta adolescente que corría, se les escabullía. Claro, ellas no corren así con patitas, sino que se arrastran. Entonces se arrastraba, se lanzaba para un lado, se lanzaba para el otro la mordía, la rajaba, o sea, la maltrató muchísimo, muchísimo. Esto fue una lucha como de 10 minutos. Obviamente nadie se metió, solamente, o sea, ninguno de los otros elefantes ni las elefantes, cada quien observaba, pero ella, la chiquita, luchó muchísimo hasta que herida, malherida, se lanzó al agua y el otro quedó con ganas, ¿vio? Pero el tamaño era bestial el de él en comparación con el de ella y la lucha fue impresionante porque la naturaleza le dijo, supongo yo, le dice a ella que ella no está preparada para esa cúpula, ¿bien? Y en cambio él, su naturaleza le decía que sí estaba preparado, pero obviamente no conquistó, no fue capaz de llegarle a las grandes. ¿Qué nos deja este comportamiento animal? Que uno lo lleva al comportamiento animal humano y se da cuenta que muchos de estos que tienen esta fijación y desarrollan este comportamiento pedófilo ante los más pequeños, obviamente, tienen un problema para tener acercamientos hacia los más grandes. Son retraídos de pronto, son personas que no tienen habilidades sociales, habilidades sexuales, no saben acercarse, no saben hablarle a alguien grande y se le hace más fácil jugar con la inocencia. Entonces, son características que les puedo dejar allí. Obvio que hay también los sociópatas y los psicópatas que dentro de todo su rango de perversión y conductas, eh, digamos, asociales y antisociales, entra la pedofilia, ¿sí? Ellos tienen muchas conductas de hacer daño de muchas maneras. Y una de esas puede ser fijarse en los más pequeños. Pero eso es una variante, pero es que es producto de su sociopatía o de su psicopatía. Pero estamos hablando del pedófilo que no tiene otras, digamos, condiciones así fuertes, sino que es pedófilo. Este tiene un retraimiento social, no le atraen las mujeres o los hombres grandes, ¿verdad? No tiene conexión fácil con la gente adulta y se le hace más fácil con los pequeños. Carece de seguridad personal, carece de habilidades personales y bueno, en función de esto se va a fijar en los que son, digamos, más fáciles de entrar, porque a un niño tú le entras con un juguete, con un caramelo, con un peluche, con un regalo y luego te vas a tu comportamiento sexual animal visceral. Y esto lo sabe todo el mundo. Por eso es que yo les invito a que protejan a los más pequeños de este tipo de adultos que saben que ustedes conocen, que saben que son retraídos, que saben que tienen este comportamiento, que no son sociales, que no tienen quizás una vinculación de pareja estable. No es que los que la tengan no vayan a tener un comportamiento pedófilo, sí lo pueden tener porque es parte de su variante, pero igual es más riesgoso los que son así más apartados y que no se le conoce vida social y vida de parejas como tal, parejas que no se le conoce, sino una que otra, pero que no se le conoce parejas. Esto dice mucho de esta posible persona y su comportamiento. Bien, también vi un documental de una mujer en México que le decían mamá, no sé si era
mamá Eva o mamá X, no recuerdo, que se dedicó a adoptar niños de la calle, pero realmente en el proceso ella era pedófila y lo que quería era pues conductas de prácticas sexuales que le hicieran sexo oral a ella. Y bueno, esto traumó a muchos pequeños, pero luego ellos volvían por la comida porque era el único sitio donde le daban comida y le daban era migajas de comida. Es decir, que los más pequeños son tan vulnerables que son manipulables con cualquier cosa. Por eso tenemos que protegerlos, enseñarles su valor, enseñarles que cualquier cosa que le ofrezcan no se compara con el amor de la casa y las condiciones del hogar, y que tienes que aprender a decirle también que cuando no le puedes dar algo, ellos van a ser grandes y poderosos y lo van a alcanzar, pero no les digas que no lo merecen y que no hay para ellos, porque al decirle esto, créame que en la calle cualquiera sí tiene para ellos. Esto es importante. Y bueno, a ustedes adultos que tienen esta atracción, es importante que se den cuenta que están infringiendo la ley, ¿verdad? Que son gravemente sancionados y que no les va muy bien luego que pisan la cárcel por esta conducta. Pero adicionalmente, que se hagan más que todo conscientes, no, si la parte legal no les asusta, oye, háganse conscientes de la parte donde están dañando a otro ser humano. Yo sé que ustedes ya han sido dañados y todos de alguna manera hemos sido dañados, ¿sí? Pero no significa que no podamos salir de esto. No todas las personas que han sido o hemos sido abusadas sexualmente en la infancia tenemos que ser pedófilos en la adultez. No todas las personas que hemos tenido carencias en la infancia tenemos que ser pedófilos en la adultez. Podemos tener nuevas salidas, tenemos oportunidades de rediseñarnos. Esto es fundamental, buscar la ayuda para transformar esa historia o para recibir esa historia con altruismo, porque los contrastes nos hacen mejores personas. Los contrastes de la vida no son para hundirnos en ellos, son para transformarnos y desarrollar una nueva versión. Entonces, este mensaje, aunque va cruzado, ¿verdad? Tiene dos intenciones. Y espero que pues la hayan podido agarrar tanto los padres protectores como las personas que tienen esta inclinación, que busquen la ayuda. Y los padres que estén de verdad atentos, preocupados, comunicativos y que puedan hablar de sexualidad porque es inherente a la vida misma. No es una cosa que se descubre cuando tienes 12, 13 años o 14 años, no. Debería ser parte tan natural como cuando el niño empieza a comer y se le empieza a dar su papillita, como cuando se le empieza a enseñar a lavar los dientes, como cuando se le empieza a enseñar a caminar y le vuelves a decir, sí, tú puedes, párate. Así como cualquier otra de las conductas que va a ir desarrollando a lo largo de la vida. La sexualidad tiene una serie de conductas y pueden ser conductas protectoras o pueden ser conductas de riesgo, pueden ser conductas represivas que se van a manifestar posteriormente de manera abrupta en la adultez o pueden frustrar eternamente la conducta de ese individuo. Entonces, quiero cerrar este apartado simplemente con estas reflexiones y bueno, me encantaría escucharles o leerles.